Carly Bianco, Jorge Fontevecchia te saluda, muy buenos días, muy interesado en escuchar tu análisis. ¿Por qué crees, entrevistábamos hace unos minutos a Jaime Durán Barba que decía que era Axel Kicillof el único que se salvó de los tres que integraron el elenco de la época de la comunicación del coronavirus, incluyendo a Horacio Rodríguez Larreta y al presidente Alberto Fernández? ¿Qué tiene que lo hace inmune a cualquier contagio negativo, Axel Kicillof? ¿Qué tal, Jorge? Mira, yo creo que si uno hace las cosas con convicciones y siendo coherente, a la larga paga, como suelen decir los pibes ahora. Nosotros, si querés referirte a esta cuestión de la comunicación en pandemia, las medidas de cuidado, en su momento, que recuerdo, yo era jefe de gabinete y era a veces el encargado de presentar esas medidas, que eran medidas a veces tremendamente antipáticas para la gente, porque eran medidas de cuidado, pero que obviamente generaban ciertas restricciones a la apertura de comercios, de actividades productivas, a la posibilidad de circular libremente, y en ese momento era lo que había que hacer porque no había ninguna cura, ninguna otra forma de tratar de evitar contagios, enfermedad y muerte. Y bueno, nosotros nos decidimos no especular con esa cuestión, ser muy firmes, ser muy coherentes con lo que pensábamos y dedicarnos no solo a las cuestiones de la medida de cuidado, sino rápidamente desde la provincia, obviamente en coordinación con el gobierno nacional, de conseguir las vacunas, apostando cuando muchos decían que era trucha, que era veneno, bueno, cuestiones que no tenían que ver con el análisis científico, sino probablemente más con la superchería. Nosotros apostamos a conseguirlas rápidamente, respetando nuestra historia, nuestro análisis científico de las situaciones y de las cuestiones. Y creo que, bueno, la gente, más allá de las molestias que puede haber generado, la gente creo que en ese sentido lo interpretó correctamente. Y después, cuando pasó la pandemia, hicimos lo que creíamos que había que hacer en la provincia de Buenos Aires, que era trabajar muchísimo, trabajar con mucha transparencia, trabajar con mucha austeridad, de modo permanente, hasta muchas veces de modo sacrificial, para ir mejorando aquellas cuestiones en las que la provincia tiene competencia, la salud, la educación, inclusive la seguridad, que es un tema muy discutido, pero cuando uno lo mira desapasionadamente y como se suele decir, con los fríos números de la estadística, también se ha dado un camino de mejora relativa al tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en el interior de la provincia. Yo creo que la gente hoy revalidó esa forma de trabajar, esa forma de hacer política que tenemos nosotros, y bueno, creo que los resultados que se obtuvieron este domingo reflejan eso. Dos otras interpretaciones que ya no trascienden a quién es el candidato, sino a la estructura en su conjunto. Una de ellas es que al no haber balotaje en la provincia de Buenos Aires y ser uno de los distritos donde más se nacionaliza las elecciones, la emergencia de los libertarios puede contribuir en cierta medida a que el oficialismo pueda ser reelecto. Ahora, en ese sentido, parece haber una movida. Carolina Píparo le propuso a Grindetti hacer una alianza para que haya un solo candidato. Mi pregunta es si vos ves viable que eso se pueda producir o por el contrario que votos de Santilli y de moderados, lo que normalmente llaman palomas de Juntos por el Cambio, puedan migrar a Axel. Sí, estuve leyendo en rigor las declaraciones de Carolina Píparo, en donde no se entiende bien que le propone a Grindetti, porque dice, no le estoy pidiendo que se baje, yo tampoco me voy a bajar. Entonces le habla de un acuerdo, pero bueno, no sé, realmente no logro entender cuál es la propuesta, pero entiendo que los dos son candidatos a gobernadores de una fórmula nacional que ha resultado en una suerte de triple empate, porque cuando uno mira los números finales de la elección nacional del domingo, en 3 puntos están las 3 listas, en una diferencia de 3 puntos están las 3 listas, eso es el error estadístico, se diría, en un análisis estadístico.
y hay un triple empate. Nosotros vamos a seguir trabajando en la provincia de Buenos Aires, buscando todos los votos, obviamente, sabiendo que quizás sectores no tan radicalizados de derecha, o en muchos casos ni siquiera eso. Yo creo que gran parte del voto de Milei no es un voto ideológico de derecha, ni de ultraderecha, ni libertario, ni neoliberal, ni liberal. Me animo a decir, probablemente haya mucho de dos cosas, de voto bronca o voto disconformidad, como querramos llamarlo, con determinadas situaciones que no se han podido solucionar en los últimos años. Eso es una parte. Y por otra parte, un voto a un candidato novedoso. Habrá mucha gente que habrá hecho un análisis diciendo, bueno, cuando gobernó el macrismo me fue muy mal, cuando gobernó, en su momento lo que se llamó el Frente de Todos, no se pudo recuperar lo que se había perdido durante el macrismo. Bueno, apuesto a otra línea, apuesto a otro candidato, independientemente de lo que pensaba, solamente por la cuestión de la novedad y la disconformidad. Pero estuve viendo varios estudios que se hacían sobre, en focus group, encuestas, que se hacían sobre votantes de Milei, y tiene una particularidad. Hay muchos de los que decían en su momento, que probablemente lo hayan hecho, que votaron a Milei, después cuando se le preguntaba puntualmente por las propuestas que hacía Milei, estaban en contra de todas. Y cuando les preguntaban si les parece bien privatizar toda la educación pública, decían que no. Si les parecía bien que hay que privatizar la salud pública, decían que no. Si les parecía bien que hay que dolarizar, decían que no. Si les parecía bien que había que retroceder en materia de derechos, decían que no. O sea que no es un voto probablemente ideológico, sino que responde a un fenómeno quizá de hastío, de hartazgo, de cierta cuestión respecto de lo que se suele llamar la clase política. Y me parece que hay que tomar nota de esas cuestiones para ir a buscar los votos. Me parece que hay que ir a hacerlo de manera austera, de manera muy transparente, mostrando más sacrificio que privilegio, probablemente. Permíteme decir que comparto lo que vos decís de que el votante de Milei puede no estar de acuerdo siquiera con lo que Milei plantea y votarlo igual por cuestiones que pueden ser emocionales, estéticas, coyunturales y si se quiere incluso de contagio. Comparto que una de las características de época es la labilidad, como los votantes pueden ir en un sentido o en el otro, de que no hay voto ideológico. Ahora, ¿no le cabe eso también al kirchnerismo? ¿No tendría que poner las barbas en remojo el kirchnerismo? Es decir, en realidad tampoco los votantes de Cristina Kirchner estaban de acuerdo o podían no estar de acuerdo con muchas de las ideas y se votaba porque se la veía representante de algo que cuestionaba el sistema y que finalmente entonces el apoyo tampoco era a sus ideas, sino a la persona y que de la misma manera que se puede expresar ese apoyo, luego se lo puede expresar otra persona. ¿No hay un peligro allí, no hay un síntoma que va más allá de Milei? No, yo no creo que con Cristina haya sido eso. Yo creo que con Cristina, más allá de la persona, de la referencia potentísima que es Cristina, obviamente, como discurso, como imagen, me parece que la gente la votaba a Cristina por las políticas las políticas públicas que llevó adelante Cristina, por los programas de gobierno que llevó a Cristina, que bueno, en su momento algunos fueron muy criticados, pero hoy realmente la mayoría de la población los mira con mucha añoranza y resultados de la gestión de Cristina. Por decirte alguna cuestión, en 2015 los trabajadores formales y que tenían buenos salarios se quejaban porque tenían que pagar el impuesto a las ganancias. Hoy esos trabajadores se quejan, muchos de esos trabajadores se quejan porque no llegan a fin de mes. O sea que no, yo no creo que Cristina haya sido ni por cerca el mismo fenómeno que Milei, un voto que tiene que ver más con la persona que con sus ideas o sobre todo con sus acciones, porque la verdad que tampoco sabemos cuáles serían las acciones de Milei. Sabemos bien cuáles fueron las de Cristina, pero ese es mi análisis. Carly, y el hecho de que en la provincia Axel Kicillof haya obtenido más votos que Sergio Massa,
o el hecho de que, y que haya ganado el oficialismo en la provincia de Buenos Aires cuando perdió la mayoría del país, o que haya ganado en Catamarca, donde también había elecciones para gobernador. De alguna manera está demostrando que cuando está comprometido el intendente, el gobernador, en que la elección del presidente va junto con la propia, el aparato funciona, la militancia funciona, el compromiso es mayor que cuando se desdobló la elección. No, ahí hay está muy buena la pregunta porque hay un tema que hay que explicar. Axel no sacó más votos que Massa en la provincia de Buenos Aires. No se puede saber exactamente a ciencia cierta cuánto sacó. Ahora lo explico más técnicamente. En primer lugar, hay una diferencia. En la provincia de Buenos Aires, a las categorías de gobernador e intendente votan los extranjeros, cosa que no hacen para las categorías nacionales. O sea, en el padrón de extranjeros en la provincia hay cerca de 1.900.000, un poco más de 950.000, de los cuales votaron el 25%, unos 243.000 votos más de extranjeros, muy bien. Extranjeros, y eso hace una diferencia entre los votos que obtuvo Axel y los votos que obtuvo Massa, pero porque el universo es más grande. Eso está claro, es incomparable. Pero nosotros hicimos el neteo de los votos extranjeros y da más o menos el mismo número. O sea, no hubo corte en la provincia de Buenos Aires entre la categoría de presidente y la categoría de gobernador. No se sabe exactamente cuánto porque el escrutado es distinto a nivel nacional que a nivel provincial. Bueno, cuestiones técnicas de las elecciones, pero en principio lo que se observa es que el corte fue bajísimo, menos del 0,5%, probablemente. O sea que ese análisis queda un poco abstracto. No hubo diferencias entre Sergio Massa y Axel en la provincia. En ese sentido, la diferencia estuvo en otras provincias, en otras jurisdicciones en las que se obtuvieron menos votos para nuestra fórmula nacional que en la provincia de Buenos Aires. Pues la pregunta inmediata posterior era, ¿y si Axel hubiera sido candidato a presidente? Esa diferencia que vos marcabas que es correcta, de solamente 3% entre el primero y el tercero, ¿hubiese colocado la diferencia que el tercero hubiese sido primero? Mira, esto que te acabo de decir me hace pensar que no. Porque si en la provincia en la que gobierna el gobernador y en la que ganó la elección sacó los mismos votos que Sergio Massa, no veo ninguna razón por la cual Axel Kicillof, gobernador de la provincia, no habiendo recorrido el país en 4 años, porque se dedicó a gobernar la provincia y los 4 años anteriores, si bien hizo algunas visitas puntuales a algunas provincias, tampoco se había mostrado como un dirigente de nivel nacional en cuanto a la visita a las provincias y esas cuestiones. No hay razón que a mí me lleve a pensar que Axel hubiese sacado más votos que Sergio Massa en Tucumán, por ejemplo, o en Tierra del Fuego. Realmente no veo ninguna razón por la cual hubiese sucedido eso. Hábil declarante, Carly Bianco, por algo entiendo que es quien aparece hablando por Kicillof. Acá te quiere hacer una pregunta Alejandro Gómez. ¿Qué tal, Carly? Muy buenos días. Está bien lo que decís en cuanto a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Justamente la provincia de Buenos Aires es donde históricamente tiene más votos, o tenía más votos cuando se presentaba, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿te hubiera gustado una presencia más activa en la campaña de Cristina, especialmente en provincia de Buenos Aires? Si bien ganó Kicillof, hubo una pérdida de votos con respecto a las últimas elecciones, las últimas 2 elecciones, ¿no? De 19 y 21. ¿hubiera sido positivo una presencia más activa de Cristina en estas últimas 2 o 3 semanas? Una corrección. Respecto de 21 no tuvimos más o menos lo mismo que en las PASO, inclusive claro. un poquito más. Así que más o menos el mismo porcentaje. Respecto de Cristina, ella hoy tiene un rol distinto, ella no es candidata, o sea que no tiene necesariamente por qué participar de una campaña, ella está jugando otro rol distinto, probablemente más de armadora, más de dar su apoyo en discusiones concretas vinculadas a la campaña, pero que no implican su exposición. Quienes han estado frente a la campaña fueron los que son los candidatos a presidente, a gobernador, los intendentes, que en muchos casos han hecho una muy buena elección. En general, en promedio, cayeron los números respecto, obviamente, de 2019, en todos los municipios.
me animo a decir, y en muchos municipios inclusive cayeron algunos votos respecto, gobernados por nosotros, respecto sí. de... Sí, no, desde lo formal está claro, es la vicepresidenta, no está en campaña. Sí, pero por eso tuvo Sí. un rol distinto en esta campaña, en tanto ella no era candidata. En la campaña anterior, cuando en el 2019, ella era candidata y por lo tanto estuvo mucho más presente. Carly, seguramente no es el escenario deseado, pero puede darse la situación, así como vos marcabas, las diferencias mínimas entre los tres, confirmando la tesis de Cristina Kirchner, que nosotros mismos habíamos puesto en duda de que era 3/3. Puede darse que cualquiera de los tres termine en un balotaje. Y puede darse la situación de que no esté el oficialismo en el balotaje. En ese caso, si se planteara la situación de que tenés que elegir vos personalmente, yo no le estoy preguntando a quien representa a Axel Kicillof, sino vos mismo, entre Patricia Bullrich y Milei, ¿qué harías? No, primero creo que no va a suceder eso. Espero y no creo que vaya a suceder eso. Pero está bien, me someto al juego. Dale. En el caso hipotético, pero creo que no va a suceder. No, voto en blanco. Yo no voto a la derecha. Carly Bianco, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros y te despedimos con la canción de Truena que vos habías colocado, de Tranqui Funky. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Acabamos de hablar con Carly Bianco, el jefe de asesores de Axel Kicillof y la persona más cercana al gobernador de la provincia de Buenos Aires.